Previamente a continuar con la parte de polimorfismo e introducir Lombok y las ejemplificaciones de polimorfismo, deberíamos leer un poquito la documentación de Lombok. Es evidente que a veces, como las documentaciones están en inglés, nos da un poco de paja poder traducir todo o poder leer mismo en inglés. A veces por ahí la documentación es un poquito redundante en cuanto en sí a lo que quiere explicar, eso es verdad. A veces por ahí queremos buscar una solución rápida y buscamos algún foro, buscamos alguna página que nos agilice todo eso. Pero bueno, yo te diría que en paralelo a eso, por lo menos intentes buscar la documentación oficial de las cosas, porque de esa forma hay ciertas funcionalidades que se van actualizando y bueno, en donde primero aparece es en lo que es la documentación. Bueno, fíjate que tenemos estable Project Lombok, nos va a dar justamente todas las annotations que podríamos utilizar en el proyecto Lombok y vamos a utilizar un par al principio, ¿sí? Las más comunes de utilizar es, por ejemplo, data, ¿sí? La annotation data. La annotation data lo que nos va a permitir a nosotros es poder utilizar, por ejemplo, lo que es el método toString, ya conocido, el famoso método toString, el método equals and hashcode. No lo hemos utilizado porque realmente se utiliza para casos específicos, pero es un método como el toString. Tenemos un método getter con todos los campos, fíjate que te dice on all fields, y setter, método setter, con todos los campos. Además de eso tenemos otra annotation que se llama, voy a darle un poquito más de zoom a esto, requires are constructor, constructor con todos los argumentos. Tenemos otra annotation que podemos utilizar que es no ars constructor, en el cual no le pasamos ningún argumento al constructor, ¿sí? Paramétrico vacío, como ya lo hemos visto, tenemos constructores sobrecargados y dentro de esa sobrecarga de constructores tenemos constructores vacíos, constructores semiparametrizados, en el cual por ahí le sacas algún parámetro y después tenés constructores completos. ¿Te acuerdas cuando nosotros desarrollamos las ejemplificaciones con ID, sin ID, etcétera, etcétera? Bueno, sería exactamente eso. Lo único que nos va a permitir a nosotros las annotations es referir al Lombok qué es lo que nosotros queremos desarrollar en una clase POJO. Acordate que la clase POJO es una clase de objeto plano, ¿sí? En el cual no tenemos una lógica de negocios en sí, trabajando con lo que es Java Standard Edition. Entonces, de esa forma, haciendo uso de las annotations, tenemos que colocarla arriba por ahí de la clase que vamos a desarrollar, o mismo por ahí un método específico, y de esa forma agilizamos todo el código que te comenté en los videos anteriores. Después tenemos una annotation que vamos a utilizar también en Lombok, porque cuando nosotros tenemos herencia, a veces es complicado poder decirle al Lombok, yo quiero que trabaje de tal forma mi clase, ¿sí? Entonces, trabajando con Builder, se hace referencia, por ejemplo, clases padres, clases hijas, se hace referencia también a métodos, los constructores, que vamos referenciando la clase padre, porque ahora de un constructor no se hereda, entonces tenemos que construirlo nosotros. La etiqueta value, interesante cuando trabajamos con Enterprise Editions. Etiqueta synchronize, para cuando trabajamos con hilos. Después podemos, independientemente de trabajar con data, generalmente trabajamos con data, ¿sí? Para no especificar qué tipo de cosas queremos desarrollar en la clase. Si no vamos a colocar un getter, no vamos a colocar un setter, porque si no tenés que colocar setter, getter, toString, tenés que colocar require as constructor, o sea que te queda una clase llena de annotations. Entonces mandás data, ¿sí? Y te ahorras todo esto en paso. Pero bueno, si querés, por ejemplo, no desarrollar todo en la clase y solamente querés tener un getter, un setter, independientemente tenés esas annotations. Fíjate que vos les podés pasar parámetros como por ejemplo de tipo lazy, en el cual no va a estar completamente sobrecargado, y de la misma forma puedes trabajar con otras annotations. Log también muy interesante, trabajando con login. Si vas a trabajar con un servidor, levantas un servidor y vas a deployar una aplicación y de esa forma trabajas con log. Tenés experimental. Experimental no es en sí una annotation, sino que son annotations que se van actualizando y van siendo de forma experimental. Eso quiere decir que por ahí puede ser que funcionen o por ahí puede ser que no funcionen. O se presentan algún problema y bueno, como están en etapa de experimentación, entre comillas, puede surgir ese error, ¿sí? Bueno, después lee la documentación. No tiene muchas annotations, pero tiene las más importantes para poder trabajar y agilizar código. Después cosas que por ahí no puedas hacer con Lombok, lo desarrollas y listo. Pero lo más importante es el código redundante, ¿sí? Así que mandamos siempre data y nos agilizamos muchísimo el desarrollo.